Bien, pues este tema se titula Mejore su memoria. Jehová Dios creó el cerebro humano y lo dotó de la maravillosa facultad de la memoria. En consecuencia, con su objetivo de que viviéramos para siempre. O sea, en consonancia con su objetivo de que viviéramos para siempre. Lo diseñó con un depósito que, sin importar la información que se extraiga de él, nunca pierde su valioso caudal. Y aquí hay unos textos que es el Salmo 139, 14 y Juan 17, 3. Bien, pues vamos a dar lectura a Salmo 139, 14. Y dice lo siguiente: Te elogiaré porque de manera que inspira temor estoy maravillosamente hecho. Tus obras son maravillosas, como muy bien percibe mi alma. Y Juan 17, 3, pues habla sobre el conocimiento. Bien, pues dice lo siguiente: Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Siguiente subtema: Ponga interés. El interés es un factor clave. La costumbre de ser observadores, interesarnos por la gente y lo que pasa a nuestro alrededor estimula las facultades mentales, de modo que al leer u oír algo de valor perdurable, se nos hará más sencillo prestar la misma atención. Con bastante frecuencia no resulta fácil acordarse de los nombres. Sin embargo, los cristianos sabemos que las personas son importantes, sean nuestros hermanos en la fe, la gente a la que predicamos o aquellos a quienes tratamos cuando atendemos las necesidades de la vida. ¿Qué nos ayudará a recordar los nombres que no deberíamos olvidar? El apóstol Pablo hizo mención de 26 miembros de una congregación a la que escribió. Su interés por ellos es manifiesto, pues no solo sabía cómo se llamaban, sino que en muchos casos agregó detalles concretos de su vida. Esto está en Romanos capítulo 16, versículos del 3 al 16. Algunos superintendentes viajantes de los testigos de Jehová de la actualidad logran memorizar los nombres a pesar de que cada semana visitan una congregación distinta. ¿Cómo lo hacen? Tienen la costumbre de emplear varias veces el nombre de la persona la primera vez que habla con ella y procuran asociarlo con su rostro. Además, pasa algún tiempo con diferentes hermanos, ya sea predicando o comiendo juntos. Cuando usted conozca a alguien, ¿recordará cómo se llama? Empiece por pensar en una buena razón para no olvidarlo y luego trate de seguir alguna de las sugerencias que acabamos de exponer. La capacidad de recordar lo que leemos también es fundamental. ¿Qué le ayudará a mejorar en este campo? Tanto el interés como la comprensión cumple su función. Es preciso que el tema le interese tanto que atraiga su atención, pues no retendrá nada si sus pensamientos están en otra parte mientras lee. Incrementará su comprensión
relacionando la lectura con lo que le resulte familiar o lo que ya sepa del tema. Pregúntese, ¿cómo y cuándo podría aplicar esta información? ¿Cómo podría utilizarla para ayudar a alguien? Asimismo, si lee frases y no palabras sueltas, captará mejor las ideas y los puntos principales y los recordará con más facilidad. Bien, pues para recordar mejor lo que lee, pues tras la lectura de una sección de un texto, pregúntese, ¿cuál es el punto principal de lo que acabo de leer? Si no lo recuerda, búsquelo. Cuando llegue al final de un capítulo o artículo, póngase a prueba de nuevo, enumere los puntos principales. Si no lo recuerda con facilidad, repase la lectura. Siguiente subtema. Haga repasos. Bien, pues los expertos en materia de enseñanza recargan el valor de los repasos. Un estudio de cierto profesor universitario reveló que un solo minuto de repaso inmediato multiplica por 2 la información que se recuerda. Por consiguiente, una vez concluya su lectura o una sesión significativa de ella, revise mentalmente las ideas principales y trate de memorizarlas. Piense en cómo explicaría con sus propias palabras los puntos aprendidos. Refresca los conceptos poco después de leerlo, refrescar los conceptos poco después de leerlo, pues le permitirá retenerlo durante más tiempo. Al cabo de unos días, procure compartir lo que ha leído con un miembro de su familia o de la congregación, con un compañero del trabajo o de la escuela, con un vecino o con quien converse en el ministerio del campo, ¿no? Pues intente repetir, además de los hechos fundamentales, pues los razonamientos bíblicos que se usaban como apoyo. Pues de este modo retendrá los puntos clave y al mismo tiempo beneficiará a otras personas. Siguiente subtema. Medite en los asuntos importantes. Además de repasar lo que ha leído y hablar de ello, hallará provecho reflexionar en las cuestiones importantes que haya aprendido, tal como hicieron los escritores bíblicos Asaf y David. El primero dijo, me acordaré de las prácticas de Jab, pues ciertamente me acordaré de tu maravilloso obrar de mucho tiempo atrás. Y ciertamente meditaré en toda tu actividad y en tus tratos si me interesare intensamente. Meditaré en toda tu actividad y en tus tratos si me interesare intensamente. Esto está en Salmo 77, 11 y 12. Pues de igual modo David escribió, durante las vigilias de la noche medito en ti. He recordado días de mucho tiempo atrás, he meditado en toda tu actividad. Salmo 63, 6 y Salmo 143, 5. ¿Hace usted lo mismo? Pues reflexionar de forma profunda y detenida en torno a los actos, las cualidades y las expresiones de la voluntad de Jehová, no solo le permitirá memorizar datos, sino que además tal hábito grabará información crucial en su corazón y moldeará en su interior. Los recuerdos que se formen constituirán sus pensamientos más íntimos. Salmo 119, 16. Siguiente subtema. La función del Espíritu de Dios.
Bien, pues disponemos de ayuda para recordar las verdades relacionadas con las obras de Jehová y el mensaje de Jesucristo. La noche antes de morir, éste dijo a sus discípulos: mientras permanecía con ustedes, les he hablado estas cosas, mas el ayudante, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y le hará recordar todas las cosas que les he dicho. Juan 14, versículos 25 y 26. Entre los presentes se hallaba Mateo y Juan. ¿Fue el Espíritu Santo un ayudante para ellos? Desde luego. Unos 8 años más tarde, Mateo terminó el primer relato minucioso de la vida de Jesús, en el que plasmó recuerdos tan inestimables como el Sermón del Monte o los pormenores de la señal de la presencia de Cristo y la conclusión del sistema de cosas. El apóstol Juan escribió su Evangelio al cabo de 65 años de la muerte del Señor y transcribió ciertos detalles de las palabras que se dirigió a sus apóstoles aquella misma noche, antes de entregar su vida. Seguramente, tanto Mateo como Juan guardaban vividos recuerdos de lo que Jesús dijo e hizo mientras estuvo con ellos, pero la intervención del Espíritu Santo fue fundamental para que no olvidaran los hechos relevantes que Jehová deseaba incluir en su palabra escrita. ¿Es el Espíritu Santo un ayudante para los siervos de Dios en la actualidad? Sin duda alguna. Claro está, no nos transmite información que no hayamos aprendido, pero sí nos ayuda a recordar los aspectos importantes de lo que hemos estudiado. Lucas 11, 13 y 1 de Juan 5, 14. Vamos a dar lectura a lo que dice Lucas 11, versículo 13. Por tanto, si ustedes, aunque son inicuos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿con cuánta más razón dará el Padre en el cielo Espíritu Santo a los que le piden? Y 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos para con Él, que no importa lo que sea lo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. Bien, pues cuando surge la necesidad, aviva nuestras facultades mentales para que nos acordemos de los dichos hablados previamente por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador. Esto está en 2 de Pedro 3, versículos 1 y 2. Último punto se titula: no vayas a olvidar. Jehová advirtió una y otra vez a los israelitas que no olvidaran, no porque pretendiera que se acordaran de todo a la perfección, sino para evitar que se enredaran tanto en sus intereses personales que relegaran la memoria de los actos divinos a un segundo plano. Tenían que mantener vivos los recuerdos de la liberación que Jehová les otorgó cuando su ángel exterminó a todos los primogénitos de Egipto, así como cuando él abrió el mar rojo para luego cerrarlo y ahogar al faraón junto con su ejército. Había de tener muy presente que Dios le entregó su ley en el monte Sinaí, lo dirigió a través del desierto y lo introdujo en la tierra prometida. No podían olvidarlo, pues aquellos sucesos debían seguir influyendo profundamente en su vida cotidiana. Esto está en Deuteronomio 4, 9 y 10, capítulo 8 del 10 al 18, Éxodo 12 del 24 al 27 y Salmo 136, versículo 15. Nosotros tampoco podemos darnos el lujo de olvidar.
En medio de las presiones de la vida, debemos acordarnos de Jehová y de la clase de Dios que es, así como del amor que demostró al entregar a su Hijo, el cual aportó el precio requerido para rescatarnos de nuestros pecados y brindarnos vida eterna en perfección. Salmo 103, 2 y 8 y capítulo 106, versículos 7 y 13. Juan 3, 16, Romanos 6, 23. Mediante la lectura asidua de la Biblia y la participación activa en las reuniones de la congregación y en el ministerio del campo, mantendremos vivas en nosotros estas verdades tan valiosas. Al tomar decisiones, sea de mayor o menor trascendencia, acuérdese de estos hechos y permita que moldeen su pensamiento. No los olvide, busque la guía de Jehová. En vez de limitarse a dar un enfoque carnal a los asuntos o confiar en los impulsos del corazón imperfecto, pregúntese qué consejos o principios de la palabra de Dios debería influir en su decisión. Proverbio 3, del 5 al 7 y capítulo 28, versículo 26. Cierto, jamás podrá acordarse de lo que no haya leído u oído. Es cierto que no nos podemos acordar de lo que no haya uno leído u oído. Pero sin embargo, según vaya creciendo su amor por Jehová y vaya convirtiéndose en una motivación principal, usted tratará de actuar en conformidad con las cosas que ha aprendido y que puede recordar con la ayuda del Espíritu Santo. Sin embargo, según vaya creciendo su amor por Jehová y vaya convirtiéndose en su motivación principal, usted tratará de actuar en conformidad con las cosas que ha aprendido y que puede recordar con la ayuda del Espíritu Santo. En efecto, al aumentar en conocimiento, exactitud y amor por el Creador, crecerá también su caudal de sabiduría.